conscientes de que vamos a estar a su disposición todos los días para intentar proporcionar información en tiempo real. También quiero enfatizar tres cosas antes de darles la palabra, que yo creo que tienen especial relevancia. La primera, no nos vamos a olvidar de las víctimas ni de sus familiares. Mientras la investigación avance, vamos a mantener activo el dispositivo de apoyo y de seguimiento a las personas afectadas. Desde el Ministerio, en coordinación con todas las entidades implicadas, vamos a seguir garantizando que las víctimas y sus familias reciban atención, información y acompañamiento, no solo en estas primeras horas, sino también en los días y semanas posteriores, que son especialmente difíciles desde el punto de vista humano y emocional. La segunda, transparencia absoluta, lo he dicho antes, vamos a comparecer y dar las explicaciones las veces que haga falta. Yo, desde luego, no me voy a esconder, nunca ha sido mi estilo. La transparencia y el esclarecimiento de los hechos es por respeto a las víctimas y a los familiares, y ya les anticipo que si mi estilo es no esconderme, no lo será tampoco de ninguno de los miembros de mi equipo, y por tanto pueden contar con todos nosotros para garantizar esa transparencia. Y en tercero, la confianza en el sistema ferroviario español. Este ministerio está volcado en el ferrocarril, es el protagonista de nuestras inversiones, de nuestras apuestas. Las hemos incrementado de manera exponencial. Hoy probablemente no sea el momento de analizarlo. Y no solo para abrir nuevas líneas, también para conservar, para rehabilitar y para ofrecer los mejores servicios. Y creo que tanto a Renfe como a Adif lo han explicado y lo explicaremos todas las veces que haga falta. Estamos atravesando un momento especialmente doloroso, no lo oculto. Un momento de especial zozobra y muy delicado, pero no podemos ni debemos poner en cuestión nuestra red ni el transporte público de nuestro país. No es perfecto, no es infalible, pero es un gran sistema de transporte y en nuestra mano está, en este momento, intentar entender qué ha pasado, aprender de lo que ha pasado y ver si somos capaces de aplicar soluciones en el futuro que lo eviten. A partir de aquí, a su disposición, alguien ordenará, el director de comunicación del Ministerio ordenará las preguntas y estamos aquí para atenderles el tiempo que haga falta. Muchas gracias. Del Partido Popular y de Vox, estas últimas horas especialmente, lo están acusando a usted personalmente de no informar y también a su gobierno y de estar generando inseguridad entre los ciudadanos españoles respecto al uso del tren. Gracias. Gracias. Empezando por esto último, bueno, valoren ustedes si no estamos informando y si no estamos dando la cara. Yo creo que, hombre, se podrán criticar muchas cosas, pero esa me parece un poco injusta, ¿no? No voy a entrar en más. Sinceramente, ustedes me conocen en modo crisis porque así estuve durante bastante tiempo tras la Dana y voy a seguir así. Voy a entrar al trapo lo menos posible y, por tanto, me voy a centrar en lo que en este momento me importa, que es en resolver esto, saber qué es lo que ha pasado, dar respuesta a los problemas e intentar enderezar esta cuestión lo antes posible. Lo demás, sinceramente, no, es que como que no lo oyera, es que mi cuerpo y mi mente se defienden así y entonces tengo solo energías y estoy solo enfocado hacia las soluciones. No sé cuánto me durará, pero de momento así. ¿Qué tal? Buenas tardes, ministro. Quería preguntarle una serie de cuestiones en directo para Más vale tarde. Hablaba usted de las muescas en los bogies y quería preguntarle porque esta misma mañana veíamos una imagen de uno de ellos que está aproximadamente a unos 300 metros del accidente en un arroyo. Tenía una serie de cuestiones, preguntarle, confirmar si es del Lirio o es del Albia, esta estructura. Algunos ingenieros apuntan, y no quiero entrar tampoco, como dicen, en especulaciones, pero sí podría o tendrían la posibilidad de que a lo mejor no hubiera habido un choque, sino que si esta estructura fuese del Lirio y fuese precisamente este bogie quien desplazase al Albia. Si cabe esa posibilidad, que no fuese un choque, sino más en un desplazamiento por una estructura tan grande, ¿no?, de hierros. En segundo lugar, también quería preguntarle, que ya sé que no es por esto, pero si no le importa preguntarle por el accidente también de Rodalies, que ha sido muy desgraciado esta noche, si el muro cayó antes o a la vez que pasaba el tren de Rodalies, y de quién es responsabilidad que cayese este muro de carga, a quién pertenece esta responsabilidad.
Y ya para no coparlo muy rápido más, lo último por el asunto de la velocidad, que dicen ustedes que es habitual, ¿no?, cuando reciben este tipo de avisos, pero no sé si se puede trasladar a la gente que a lo mejor están poniendo más atención a los avisos de los maquinistas, que se ha multiplicado, dice usted, 25, la semana pasada hubo 8, no sé si la semana pasada mismo ya hubo unas reducciones tan drásticas como hasta 150 kilómetros por hora. Muchas gracias. La pieza que se ha visto en fotos de prensa internacional de los bogies que están en un arroyo. Bien, es interesante la cuestión y hay que dar una explicación. Ya la he dado en algún medio, pero hoy tengo la oportunidad de hacerlo ante todos. Vamos a ver, esos bogies se cree que son pertenecientes a Lirio y en concreto los bogies delanteros del coche 8 de Lirio, ¿vale? Tampoco tomen mis palabras como en fin, no lo tengan por absolutamente seguro, pero es la información de la que dispongo. Por tanto, bogies delanteros del coche 8 del Irio, que salieron despedidos, se entiende que en la colisión con el tren Albia, y cayeron por un terraplén y acabaron en el arroyo a unos 200-250 metros del Irio. No los ha descubierto el New York Times ni Reuters, ya lo he aclarado esta mañana. Esta pieza se encuentra el lunes por la mañana. Yo estaba en ese momento en el lugar de los hechos cuando se descubre. La cronología se la describo. Estábamos reunidos, la Guardia Civil, general, coronel, algún capitán, estaba personal de Adif, gente del Ministerio, Irio, Renfe. Y en ese momento se le solicita a la Guardia Civil un dron para poder explorar la zona, para ver si se puede encontrar esos bogies delanteros del coche 8 de Irio que no aparecían. Se barajaban diversas hipótesis, una que estuvieran en algún lado distante del lugar del accidente como consecuencia del impacto, o que estuvieran bajo alguno de los coches del Albia. Para despejar la primera incógnita se pidió ese dron y en ese momento un capitán, me han aclarado hoy, yo pensé que era un agente, me lo ha aclarado el comisionado del Corredor Atlántico, que estaba allí también y que fue uno de los que bajó al arroyo, me aclara, nos dice un capitán que ellos han visto algo. Es verdad que hoy obviamente no tienen conocimientos técnicos, algo parecido a unas ruedas del tren, ¿no? Entonces les preguntamos que dónde y nos dicen allá abajo en el terraplén. Bajaron en ese momento varias personas, creo que lo hizo incluso el propio presidente de Adif, y en ese momento corroboraron que esos eran los bogies del coche 8 de Lirio. Se fotografió y a partir de ahí fue la policía, la Guardia Civil, su sección de criminalística y la propia Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, la CIAF, la que documentaron, se encargaron de esa herramienta, de ese elemento, de documentarlo, etcétera, etcétera. Por seguir explicando, está ahí tirado, no se custodia, no se perimetra, tal. No se preocupen, no se lo va a llevar nadie. He dicho esta mañana que pesa 20 toneladas, no, pesa 10, me han aclarado. En cualquier caso, 10 o 20 entenderán que no se lo va a llevar nadie debajo del brazo. Y segundo, es muy posible que ahí permanezca durante mucho tiempo porque ni siquiera queriendo nos lo vamos a poder llevar. Está en una zona de dificilísimo acceso, no va a ser fácil poder meter ahí grúas, etcétera, y por tanto es una pieza que va a permanecer ahí durante tiempo. Entiendo que la fuerza actuante ha tomado las muestras que necesita de esa pieza para saber o entender qué es lo que le ha pasado. La siguiente pregunta es si eso conlleva o puede conllevar que no haya habido un choque con el Albia y que haya sido esa pieza que al salir despedida haya impactado con el Albia y lo haya hecho descarrilar. Bueno, a mí lo que me han trasladado, y yo se lo traslado porque la dinámica del accidente más o menos está clara, el impacto se produce porque ese impacto deja un vestigio, o eso es lo que creen, o lo que creemos en este momento, importante en los coches 6, 7 y 8 de Lirio. El impacto más leve es con el coche 6, he visto en redes incluso algún testimonio de algún pasajero del coche 5 y 4 de Lirio que dicen que
realmente el Albia solo rozó, pero a gran velocidad, el coche 6 cuando éste estaba descarrilando, en el momento de descarrilar, es decir, ambos vehículos iban en marcha y a gran velocidad, pero lo que no ven los viajeros del 5 y del 4 es que el coche 7 y en el 8 sí el Albia impacta. De hecho, la lógica nos parece decir que ese impacto es el que produce que el bogie delantero del coche 8 salga disparado y acabe donde ha acabado. Por tanto, el impacto existe. Ayer, supongo que esto la fuerza actuante tomará declaración a muchos testigos. Ayer estuvimos en un hospital y en el hospital una de las personas que iba en el coche 7 narraba una explosión. En cambio vimos o tuve la oportunidad de estar con alguna de las víctimas del coche 6, de los heridos, y sin embargo no hablaban de un golpe fuerte, sino que hablaban sobre todo de un fuerte movimiento del tren, ¿no? Por tanto, sí, parece claro que en el coche 6, 7 y 8 se produjo un impacto más leve en el 6, más en forma, digamos, más superficial, pero mucho más dura en el coche 7 y especialmente en el 8, que es el que acabó volcado en el lado opuesto de la vía. En cuanto al accidente de Rodalíes, si ha sido un choque frontal o no, yo creo que Renfe tiene algo más de información, pero la sensación que tenemos es que el muro en parte cae delante de la cabina del maquinista y en parte sobre ella. Es decir, realmente el muro cae al paso del tren. Por tanto, el margen de maniobra que tenía el maquinista era nulo. También decir que había una limitación de velocidad a 60 en ese tramo y que eso, dentro de la terrible mala suerte que ha habido de que un muro caiga justo en ese momento, dentro de esa terrible mala suerte, si hubiéramos ido a la velocidad que permite en ese momento, que permite la vía en circunstancias normales, que es 140 en ese tramo, las consecuencias aún hubieran sido todavía más trágicas. Así que dentro de la terrible mala suerte en la que llevamos metidos estos días, pues ayer al menos algo, una mínima fortuna ha existido. El muro de carga aún no sabemos a quién corresponde, si a la AP7 o es un muro ferroviario, es un muro que al parecer se construye cuando se construye la AP7, hay unos pilares de sostención que se ubican justo debajo de la AP7, que hay carreteras, se entiende que son suyos, pero el otro, que es un muro, digamos, una especie de T o de U, que acompaña al lecho ferroviario, no está claro. No está claro. En cualquier caso, puesto que además el accidente ha tenido una afectación a la AP7, que como saben está cortada en sentido sur, la decisión que hemos tomado es que Carreteras afronte la inmediata reparación de la infraestructura y ya veremos o discutiremos de quién es la titularidad. Y luego, respecto a la atención o no, vamos a ver, la atención siempre es la misma. Les decía, la alta velocidad española tiene de media unas 4 comunicaciones diarias por parte de los maquinistas de observaciones que realizan en cada viaje. 4 observaciones diarias y se atienden en función de su gravedad, de sus características. Hay además protocolos muy claros establecidos, niveles de intervención, etcétera, y se aplican, ¿no? Esta semana está siendo extraordinaria, porque solo en la Madrid-Barcelona, la semana pasada tuvimos 8 en 7 días, ayer tuvimos 25. Y hoy, a las 10 de la mañana, ya llevábamos 13. Es evidente, ¿no? Yo creo que la situación a nadie se le escapa, creo que hay una especial tensión por parte de quien tiene la responsabilidad de llevar a los viajeros a su destino y así están trasladándonos sus observaciones y se aplican los protocolos. Cuando se hacen observaciones que afectan a tramos de vía muy grande, pues se adoptan medidas más drásticas de reducción de velocidad en tramos más grandes, como se ha hecho en el día de ayer, ¿no? Eso es lo que se está haciendo y lo que seguiremos haciendo mientras esta situación pues se prolongue, ¿no?
Hola, buenas tardes. Soy Clara Pinar, de 20 minutos. Tenía una pregunta para el representante. No sé. ¿Ahora? Ahora sí. Clara Pinar, de 20 minutos. Quería preguntarle en primer lugar al representante de Adif sobre las comprobaciones que se hicieron el año pasado y hasta el pasado 7 de enero. Dice que a priori no se encontraron cuestiones que pudiesen tener relación con el accidente, pero quería saber si incluso si se encontró algún aspecto, alguna falla, alguna normalidad que de ninguna manera pudiese tener relación con el accidente y luego, pasado lo que ha pasado, si puede hacerlo, digamos por ese a priori al que se ha referido. Y también para usted, para el ministro, quería saber si, dado que está confirmado que en todos los bogies del Irio y que incluso en trenes que hayan pasado anteriormente había marcas, ¿qué posibilidad existe de que el fallo pudiese estar en las ruedas del tren, cuando la guía ya registraba anomalías en todas las ruedas y en los trenes anteriores? Gracias. Bueno, con respecto a las inspecciones realizadas, no hay detectada ninguna anomalía, es decir, ni detalles que a priori puedan tener una relación directa o indirecta. Entonces, de los registros que tenemos, de esas comprobaciones, todo fue normal y dentro de los parámetros previstos en los procedimientos. Bueno, veo que tiene una gran confianza técnica en mí, teniendo al representante de Adif, ha elegido al ministro para hacer una pregunta que desde luego es muy técnica. Voy a intentar explicarla. Lo he hecho esta mañana y voy a intentar explicarlo de nuevo. Efectivamente, se han detectado una especie de pequeños mordiscos de 1 milímetro de espesor aproximadamente y unos 2-3 centímetros de ancho en los bogies delanteros, si no me equivoco, de los 5 primeros coches del tren Irio siniestrado, es decir, en los 5 coches que no descarrilaron, ¿no? Y se ha hecho un examen de los trenes, al menos de los que nosotros podemos examinar. Nosotros no podemos examinar los Irio, pero sí podemos examinar los trenes de nuestra flota. Se han examinado unos cuantos trenes de nuestra flota que pasaron por ese mismo punto en ese día, ¿no? Y creo que en el día anterior. Esto lo digo de memoria, si cometo alguna inexactitud les ruego me disculpen. Hemos detectado marcas en uno de los trenes, en concreto en el que pasa más inmediatamente antes del Irio, un tren Renfe modelo 130, en 3 bogies concretamente y en un rodal, no en el resto. Marcas parecidas, algo más leves pero parecidas. Y hemos detectado alguna marca en el tren que pasó inmediatamente antes del anterior Irio. Es decir, hubo el tren siniestrado, antes pasó un tren nuestro, un Irio y creemos que otro tren nuestro antes, ¿no?, de los 3 trenes anteriores. Ahí también se han detectado algunas marcas muchísimo más leves, pero ¿cuál es la sorpresa? Las marcas están en los bogies del lado izquierdo del tren, no en el derecho. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto, y voy a repetirlo hasta la saciedad, que no es sencillo a partir de un único elemento de prueba establecer una conclusión. Hay que poner esas pruebas en conexión con el resto para establecer un diagnóstico. Y por tanto, por mi parte sería muy aventurado decir que las marcas existentes en los bogies suponen automáticamente un defecto un problema en la infraestructura. Es una posibilidad innegable, pero yo no puedo establecer ese criterio porque ni siquiera lo hacen los técnicos que están en este momento a cargo de la investigación en Adif y en Renfe, y que desde luego creo que son están mucho más preparados que yo para ello. Creo que las dos personas que me acompañan aquí son ingenieros, ambos, y por tanto yo soy licenciado en Derecho, he tratado de aprender mucho desde que estoy en el Ministerio, pero respeto mucho el criterio técnico. Si yo me aventurara a establecer una posibilidad de qué es lo que ha sucedido, estaría especulando. He dicho que eso no lo voy a hacer y además estaría cometiendo una osadía frente a quienes con mucho más conocimiento que yo no se atreven a emitir un juicio en este momento.
Muy buenas, ministro, y representantes de Renfe Adif, Edu Hernández de la cadena SER. Les quería pedir ahora una valoración un poco más inmediata. SEMAF acaba de confirmar que van a ir a la huelga, van a hacer paros, dicen, en todas las empresas ferroviarias en las que entiendo que tengan representación los días 9, 10 y 11 de febrero. Me gustaría pedirles una valoración y si entienden sus reivindicaciones. Y luego me gustaría saber, sabiendo que es un proceso protocolario las limitaciones de velocidad, un maquinista avisa de que ha detectado un defecto en la vía, algún tipo de problema, avisa a Adif y Adif rebaja esa velocidad para después por la noche revisar la vía o auscultar la vía. Me gustaría saber si durante estos meses, concretamente desde agosto de 2025, que los maquinistas representados por SEMAF pasan una nota a Adif y a la Agencia de Seguridad Ferroviaria, desde entonces, en ese momento ellos piden bajar la velocidad de la alta velocidad a 250 en la Madrid-Sevilla, Madrid-Málaga, Madrid-Valencia, Madrid-Barcelona. Me gustaría saber si desde entonces que se emite esa comunicación hasta esta semana, la fecha del accidente, si los maquinistas han reportado esos incidentes a Adif para pedir bajadas de velocidad. Sabemos que, ayer sabemos que habían solicitado una a 160 en 150 kilómetros de vía. Sabemos también que el lunes pidieron bajar ellos de forma unilateral a 230. Me gustaría saber si en estos meses han tenido ustedes constancia de que los maquinistas han ido pidiendo bajar velocidades por defectos en la vía. Gracias. Alfonso, en relación con el tema de la convocatoria de huelga de SEMAF, vamos a ver. Nosotros entendemos el estado de ánimo de los maquinistas y lo respetamos. También entendemos sus reivindicaciones, ¿no? Reivindicaciones que pasan por mejorar, digamos, la operativa ferroviaria en España, ¿no? Lo que no compartimos es que la huelga general sea la mejor forma de vehicularlas, y para ello lo que vamos a hacer es trabajar con ellos para buscar un acuerdo, escucharles, ver de qué manera podemos dar satisfacción a sus reivindicaciones, ponernos dentro de lo que es posible y a partir de ahí abordar este asunto con la esperanza de que seamos capaces de que la huelga no se llegue a convocar o, en el caso de que se convoque, pueda llegar a ser desconvocada, ¿no? Nosotros, desde luego, el Ministerio, yo llegué aquí con una convocatoria de huelga, estoy con Huelva en la cabeza, con una convocatoria de huelga un martes y afortunadamente 48 horas después logramos que se desconvocara y cumplí con lo que acordé con los sindicatos en aquella ocasión. Me senté con los sindicatos nada más llegar y volveré a hacerlo las veces que haga falta. Vamos a intentar atender sus reivindicaciones sin dañar a los usuarios que no se lo merecen y menos después de lo que ha pasado, sin dañar el servicio, sin dañar nuestro sistema ferroviario que todos debemos contribuir a proteger. Yo sé lo mucho que los ferroviarios aman su entorno de trabajo. Nadie, creo, de ningún sector siente tanto como propio el tren como los ferroviarios. Yo he hablado con infinidad de maquinistas, alguien me decía hoy en redes, viaja en cabina y te vas a enterar. Viajo en cabina muchas veces, voy hablando con ellos, conozco bien nuestra red, conozco bien nuestros trenes y sé lo mucho que sienten la camiseta los maquinistas y todos los trabajadores. Por tanto, entre todos intentemos contribuir a cuidar lo que tenemos, que es muy bueno, que hemos tenido un contratiempo muy grande y un disgusto enorme, pero no nos carguemos lo que tenemos. Vamos a intentar mejorarlo entre todos, con diálogo, con mano tendida, y vamos a ver si somos capaces entre todos de evitar esa huelga y de conseguir mejorar la seguridad y la comodidad y el confort de nuestros clientes, que son los ciudadanos, y mirar hacia el futuro con esperanza y con optimismo. Y por completar, ahora mismo no tengo datos objetivos del número de denuncias que hayan podido producirse sobre el estado de la vía, ¿no? Pero sí volver a poner el énfasis en que es un procedimiento normal en la operación, que ayer sí que hubo un pico con respecto a lo que nosotros podemos considerar habitual de posibles reclamaciones, y que siempre mira por el lado de la seguridad. Si algún trabajador detecta, percibe algo, se puede o se instaura una limitación de velocidad que puede revisarse incluso a las horas en cuanto alguna brigada, algún equipo pueda comprobarlo, o si es algo más difícil,
es cuando tenemos que circular con esos auscultadores geométricos o dinámicos para ya tratar el tema de las aceleraciones transversales o longitudinales. Si me permites añadir una cosa en relación con esto, y hablando de los viajes que he hecho en cabina, hace no mucho viajé de Barcelona a Madrid, y lo hice en cabina todo el trayecto. Somos conscientes, y yo fui dialogando con el maquinista, de que el tramo entre Barcelona y Zaragoza está mejor, que el tramo entre Calatayud y Madrid es el que está, digamos, peor. En términos sobre todo de confort de marcha, quiero que esto quede claro, porque la seguridad nunca se pone en riesgo, nunca. Si hay un problema de seguridad, se limita la velocidad, incluso si es solo de confort, se intentan aplicar las medidas correctivas lo antes posible. Y precisamente por eso, porque somos conscientes de que la Madrid-Calatayud es la que está en este momento en peor estado, hemos anticipado la renovación que vamos a afrontar de toda la línea a este mismo año y empezar este mismo año con la renovación. Es decir, no nos conformamos con hacer intervenciones puntuales, limitadas, sino que vamos a abordar desde ya la renovación completa de la línea este mismo año. Por eso, y quizá me adelanto a alguna de las preguntas que me vayan a hacer, anunciamos hace poco que incrementaríamos la velocidad máxima en la Madrid-Barcelona 350, porque vamos a aprovechar la renovación que vamos a iniciar en esa línea para sustituir los elementos de vía que sean necesarios para poder, con garantías, llevar nuestros trenes a esa velocidad. Por tanto, lanzo este mensaje de verdad de que somos conscientes de las circunstancias que atraviesa la red, no somos sordos en contra de lo que alguno pueda decir y estamos en condiciones de afrontar las tareas que sean necesarias para mejorar allá donde sea posible tanto el confort como, por supuesto, sin ninguna duda, la seguridad. Javier Magariño, del diario El País. Quería preguntarle si tiene ya mayor certeza sobre el primer segmento de vía roto, si fue causa o efecto del descarrilamiento. En segundo lugar, si se plantea una revisión en profundidad, una auditoría técnica de las redes de ferrocarril convencional y de alta velocidad. Y por último, si Adif invierte suficiente en mantenimiento. Bueno, respecto de la primera, no tenemos en este momento la respuesta a si es causa-efecto o si es parte causa y parte efecto. Es decir, esta es una de las incógnitas que hay que despejar, ¿no? De hecho, una de las cosas que también hay que delimitar es si efectivamente en ese punto, que es el primer punto del carril en el que está roto, reitero que hay un montón de puntos del carril a partir de ahí que se han roto, se han retorcido, se han torsionado. Hay que delimitar también si ese es realmente el primer punto en el que se producen los hechos que dan lugar al descarrilamiento. Eso, aunque no lo crean, no está tan claro. Y por respeto a las personas que están trabajando, no voy a dar más información que no tenga todavía del todo contrastada, ¿no? Por tanto, no, eso hay que aclararlo todavía. Si nos planteamos una auditoría, una revisión en profundidad, nosotros consideramos que nuestra red está revisada en profundidad, es decir, revisada con arreglo a la normativa que en materia de seguridad ferroviaria se establece por parte de la Unión Europea. En el caso concreto de la vía que nos ocupa, en la que se ha producido el siniestro, tenemos una vía recién renovada y que ha pasado 4 inspecciones en los últimos 3 meses, 4, todas las posibles. Adif respeta y cumple los protocolos de revisión de su infraestructura. Tiene unas revisiones pautadas, geométricas, dinámicas, a pie, e incluso algunas aleatorias con ya una maquinaria específica de soldaduras. Se ha hablado mucho de las soldaduras, revisiones periódicas y aleatorias, etcétera. Por tanto, estamos con unos estándares de control de calidad de nuestra infraestructura que son de los más altos. Esto lo subrayo porque nuestra alta velocidad es un sistema que es referente en el mundo. Trabajamos nuestras empresas constructoras, nuestro gestor de infraestructuras, nuestro gestor de viajeros, de operaciones en muchos países del mundo a partir de los parámetros de nuestra propia alta velocidad y lo hacemos con mucho éxito, ¿no? En lugares, además,
tan inhóspitos como el desierto, ¿no?, en Arabia Saudí. Por tanto, vuelvo a lanzar un mensaje de confianza en nuestra red ferroviaria. Sabemos cómo está revisada, sabemos también los problemas que tiene y sabemos la necesidad de resolverlos y actuamos, como digo, con arreglo a la normativa. Respecto a si se invierte o no suficiente, puede ser un debate, puede ser un debate a abrir, ¿no?, y a reflexionar, pero yo sí pediría en este caso que se desvincule de lo que hemos vivido esta semana, porque si hay algo evidente esta semana es que no ha sido el mantenimiento, no ha sido la obsolescencia ni la falta de controles lo que ha desembocado en el accidente, por desgracia. Si no, sería bastante más sencillo de entender qué es lo que ha pasado y también de resolverlo. No estamos ante un problema de falta de mantenimiento, no estamos en un problema de obsolescencia y no estamos en un problema de falta de inversión. Estamos ante otro problema que tendremos que determinar, me temo que mucho más complejo de lo que nos estamos en este momento imaginando, me temo. Probablemente un problema que nunca hemos vivido antes en nuestra red, que nunca se ha manifestado de esta forma y, por tanto, cuando al final lo hayamos esclarecido, tendremos que pensar muy bien cómo evitar que en el futuro se pueda producir algo tan singular como lo que ha acontecido en este caso, ¿no? Vale, sí, Malena Guerra, de Informativos Telecinco. Ya le han preguntado por el punto crítico, que es la soldadura, pero la pregunta sería si por las cámaras o porque tienen hechas las cuentas con los tiempos, sabemos si el descarrile se produce justamente a esa altura, donde está esa soldadura. Y luego, si por la forma de las muescas, podríamos decir lo que se ve en esas fotos que hemos visto, que lo que está partido es el alma del raíl y que a lo mejor se quedó como una especie de escalón, ¿no?, en lo que es la soldadura. Entonces, si esa muesca es compatible con lo que se está encontrando, porque entonces ya nos acercaríamos más a lo que ha podido ocurrir. Y luego la otra sería en cuanto al tema de bajar la velocidad. Están hablando todo el tiempo de, bueno, los maquinistas hacen sus partes y a partir de ahí, con los estándares que hay, pues se baja o se modera la velocidad, pero es verdad que no se toma nunca la decisión de parar. Entonces la pregunta sería, ¿no está comprometida la seguridad? ¿Cuánto está comprometida? ¿Es una cuestión de confort en la cabina o es también de seguridad en los ejes y las ruedas? Porque al final las vibraciones pueden ser distinto lo que notamos en la cabina de lo que está pasando debajo del tren. No sé si esto se puede explicar y nos lo pueden valorar. Y si puede ser, otra pregunta sería, ¿ha dado la financiación? Bueno, lo que se gastó, 700 millones, en lo que sería la renovación integral, y no sé si tienen alguna cuenta hecha de cuánto se ha gastado diferente desde la liberación del sistema. No sé si han hecho cuenta de, bueno, hemos invertido a partir de que se han entrado las privadas más que tanto. Bueno, la primera pregunta, si tuviera la respuesta, seguramente estaría dando clases en Harvard o en Oxford de ingeniería de materiales, ¿no? Vamos a ver. Sobre la soldadura, que se ha hablado mucho, yo quiero explicar un poco el rigor con el que se hace la soldadura de la alta velocidad y del sistema ferroviario en general en nuestro país. Los soldadores son personas homologadas, cualificadas, al punto de que se garantiza la trazabilidad en cada soldadura, puesto que en cada soldadura hay un troquel conocemos. De las laboratorio, y ahí se hará un examen y ahí se determinará. Ni yo, ni creo que laboratorio, y ahí se hará un examen y ahí se determinará. Ni yo, ni creo que ninguno de los técnicos que lo han mirado hasta la fecha pueden, sin un laboratorio, responder a esas preguntas que me ha hecho, ¿no? ¿Ese es el punto de descarrile o no? Aún no lo sabemos. No sabemos si ese es exactamente el punto
o si se ha producido algo antes y ahí se rompe, no lo sabemos. O si se ha producido un poco después y esa ruptura de carril es la consecuencia de algún movimiento lateral, porque sí, lo que parece claro es que el primer coche que descarrila es el 6 y por tanto no sabemos si esa rotura o las consiguientes se han producido por los movimientos pendulares oscilantes de los otros dos vagones. Por tanto, eso es algo que tendrá que determinar la investigación y que hasta este momento no ha establecido, ¿no? Lo de los maquinistas. Si nunca se toma la decisión de parar cuando dicen algo, no es así. De hecho, hay veces que toman decisiones que obligan a interrumpir el servicio y que obligan a hacer una intervención inmediata. De hecho, en los niveles de alerta que se fijan a partir de las noticias que se tienen, bien sea a través de las máquinas, bien sea a través de los testimonios, se toman decisiones con arreglo al nivel de alerta que se detecta. Por tanto, sí, a veces hay que parar, ¿no? No siempre y probablemente las menos veces. Los maquinistas son un elemento más para digamos, de diagnóstico de ADIF, pero no son el único, ni siempre son el más exacto. ¿Por qué? Porque a veces los maquinistas trasladan impresiones que luego con las máquinas se confirma o no si son realmente una causa de alarma o no lo son. A veces, ayer lo explicaba en una entrevista que leía al presidente de la CIAF, decía, se confunde muchas veces confort y seguridad. A veces en condiciones de máximo confort la seguridad no está garantizada y se rompe un bogie y no avisado y se iba fantásticamente bien en el tren y de repente hay un problema. Y a veces en 2 millones de euros efectivamente se han invertido a partir del año 2021 y si se ha incrementado la inversión desde la entrada de los nuevos operadores, es decir, que la inversión desde el año 2021 no ha parado de incrementarse y que especialmente ha sido muy intensa los 2 últimos años. El último año, 2025, cerramos un año con inversiones de más de 6.000 millones de euros entre ADIF y Renfe, que se equiparan al último año que más dinero se invirtió en la red ferroviaria en España, que es el año 2011, si no recuerdo mal. Es decir, hay un valle muy grande, empieza a partir del año 2012, toca, digamos, fondo en los años 2016, 2017 aproximadamente, y hay una recuperación de la inversión que en este momento, en los últimos 2 años, alcanza cotas equiparables a los mayores años de inversión de la historia del ferrocarril reciente en España. Ministro, Isabel Sanz, de Noticias 4. Bueno, yo tengo 2 preguntas. Una, si en estos 3 días o 2 días y pico de investigación, aunque sé que no quiere lucubrar, por lo menos ¿hay ya algún dato que permita descartar algún posible origen? Es decir, si la investigación ya se va enfocando y podemos dejar alguna de las posibles causas fuera y cuál sería esa causa que se quedará fuera. Y también me gustaría preguntarle al señor García de la Bandera, por las llamadas que hemos escuchado, por el timing, no me queda claro cuál es el momento en el que se detecta que ha habido un problema con el Alvia. ¿Cuándo se sabe que no está ahí o que ha pasado algo? ¿Por qué se empieza a llamar al Alvia? ¿En qué momento ocurre eso? Gracias. Sí, bueno, descartar, voy a ser reiterativo, pero sí creo que está claro que el factor humano aquí, al menos en lo que se refiere a la conducción de los 2 trenes, no ha tenido incidencia. El tren Irio iba a una velocidad bastante por debajo de la máxima permitida en ese tramo, que era 250, y el Irio iba en torno a 200 con arreglo a los datos de los que disponemos en este momento, incluso puede que algo por debajo. Y el Alvia iba a 200 y poco también, 205, por tanto ambos trenes iban a una velocidad muy correcta con arreglo a la vía en la que se transitaba. Teniendo en cuenta, a mayores de eso, que el descarrilamiento se produce por cola y en una recta y que el impacto posterior no es evitable por parte del Alvia, pues el factor humano aquí no ha tenido ninguna incidencia. Ese es el factor que se puede en este momento descartar. Los demás,
todos siguen abiertos y hasta que no tengamos más avanzada la investigación, pues no se podrá apostar firmemente ya por una tesis concreta. Bueno, y en cuanto a las comunicaciones, ¿no? Porque bueno, al final también tendrán que ser analizadas en mucha mayor profundidad, aunque por eso lo que hemos presentado es lo primero que tenemos en los registros. La primera llamada de Lirio es en torno a las 19:45. En ese momento sabemos que ha caído la tensión. Observamos que el Albia ya había pasado se había cruzado a nivel de circuitos, o sea, de control del tráfico. Sabemos que ya se han cruzado, ¿no? En principio estamos barajando un enganchón del pantógrafo con la catenaria. A las 19:46, es decir, un minuto aproximadamente después, es la llamada del 2181, el tren que iba detrás de Lirio diciendo no tengo energía. Y es entonces cuando también se empieza, por un lado, a solventar qué pasa con un agente que está hablando, qué pasa con el Lirio, y otro que dice, bueno, sé que tengo el 2181 detrás del Lirio, y por esa zona el que acaba de pasar es el Albia, es decir, 19 creo que hemos pasado, que se intenta llamar a las 19:48, 39, 19:48, 51, es decir, unos 2 minutos después de la llamada del tren 2181. Es decir, prácticamente 2 minutos después se intenta localizar por saber dónde está, porque se ha quedado sin energía, entonces tenemos que empezar a activar los protocolos, ¿no? De todas formas, esta información, por supuesto, se seguirá investigando a mayor detalle. Esto es ahora mismo lo que consta en nuestros registros. Sí, una cosa que me gustaría añadir a las palabras de Ángel es que se han conocido algunas conversaciones, piensen que no hay una única persona en el CTC, es decir, que la persona que habla con el Lirio no es la misma que la que habla con el Albia. Es más, he escuchado el audio del Albia y verán que de fondo se está oyendo a otro operador hablar con el Lirio. Es más, creo que la conversación que se produce con la interventora o el personal de a bordo del Albia en el primer momento está simultaneándose con la primera de las llamadas de Lirio, porque se oye de fondo, baja el pantógrafo, que es la orden que otro operador le está dando a Lirio, y por tanto casi las dos llamadas prácticamente, o esas dos primeras llamadas se están simultaneando en el tiempo. En todo caso, esto, como ha recalcado el director de ADIF, es algo que está registrado, no es dubitable, está indubitado y por tanto esa cronología se podrá establecer perfectamente en la investigación. Sí, una cosa más. Sí, solo un apunte con respecto al intento de contactar con el Albia, y es que el compañero de ADIF ha comentado que se intenta 2 veces en un intervalo de tiempo muy corto de contactar con el Albia, y es que el compañero de ADIF ha comentado que se intenta 2 veces en un intervalo de tiempo muy corto contactar con el... Sí, buenas tardes. Si tienen ya una cifra total de víctimas del accidente, es decir, las personas exactas que estaban en los 2 trenes que sufrieron, es decir, si tenemos pues 430 y pico, 500 y pico, porque hemos hablado de heridos, de fallecidos, pero si hay una cifra total de viajeros. Luego, quería preguntarles también si han podido visualizar ustedes que han estado allí estos 2 días las 2 cámaras de seguridad que hay en el apeadero de ADIF de Adamuz. Hay 2 cámaras de seguridad que ayer pues pudimos ver. No sé si han podido ver esas imágenes del momento preciso del accidente y si les ha esclarecido algo, y si están, que entiendo que sí, ya en disposición de la CIAF y de los jueces. Y les quería preguntar también, antes la pregunta del compañero del País, si se debe invertir más. Yo les quería hacer una pregunta casi radicalmente distinta. Si deben empezar a circular menos trenes por nuestra infraestructura ferroviaria. La liberalización provocó que el número de trenes que circulasen fuese mucho más alto. Se habla estos días de posible fatiga en algunas de las vías. No sé si están circulando demasiados trenes por nuestra red ferroviaria. Gracias. Gracias, Joan. Vamos a ver, cifra de víctimas
Como sabéis, al declararse gran emergencia, todos estos datos son responsabilidad del Tribunal de Justicia, Superior de Justicia de Andalucía. Incluso nosotros no debemos darlos, ¿no? Como algunos son públicos, 42 fallecidos hasta la fecha, no tengo noticia de que se haya encontrado a ninguno más. Y el número de pasajeros, Renfe sabe los suyos, que eran 180 y tantos. Yo creo que Irio dijo el otro día, en el lugar de los hechos, que estaban en los 300 pasajeros. Por tanto, había 480 personas a bordo entre los dos trenes. Es significativo que en los trenes más afectados del Albia, el 1 y 2, teníamos contabilizados 53 pasajeros. Por tanto, teniendo en cuenta que hay algunos fallecidos, bastantes en el Irio, y otros fallecidos en los coches 3 y 4 del Albia, la verdad es que ha sido milagroso que en los coches 1 y 2 no se hayan producido más fallecidos, la verdad. Cuando tuvimos el dato de los pasajeros que iban a bordo de los dos primeros trenes y sabíamos cómo habían quedado, la verdad es que la preocupación fue enorme porque pensábamos que la cifra iba a ser todavía muy superior. Ha sido una cifra enorme, 42 vidas es una cifra enorme, pero nos temíamos todavía algo peor. La pregunta de las cámaras yo no la conozco, ahora Ángel la responderá. Y respecto a si deben pasar menos trenes por la infraestructura, debo decirles que la infraestructura española no es una infraestructura que tenga una densidad de las cámaras yo no la conozco, ahora Ángel la responderá. Y respecto a si deben pasar menos trenes por la infraestructura, debo decirles que la infraestructura española no es una infraestructura que tenga una densidad de tráfico especialmente. Cualquier fallo tiene una repercusión, tiene una incidencia muy grande en un número muy grande de viajeros. Siempre ponemos de ejemplo la alta velocidad de los 90, 6 trenes por sentido en la Madrid-Sevilla. Hoy, en el punto Torrejón de Velasco, de la Madrid-Sevilla pasan 198 trenes al día. Por tanto, cuando hay una incidencia, pues las consecuencias son, desde el punto de vista de los viajeros, pues muy superiores. Pero esto pasa también en Europa, quiero que lo entiendan. Y bueno, pues es algo que en esos países se asume como normal dentro de lo que es la operativa ferroviaria. Por supuesto, tenemos que aspirar a la máxima fiabilidad. Desgraciadamente, pues este mes no va a ser un mes terrible, también en ese aspecto, ¿no? Como todo el mundo puede imaginar. Estábamos mejorando bastante, desde el mes de agosto habíamos mejorado la fiabilidad un 40%, teníamos una puntualidad muchísimo mejor, los datos de diciembre eran muy buenos. Bueno, vamos a trabajar para no solo recuperar la confianza y la seguridad, sino también la fiabilidad y seguir en la senda de mejora en la que habíamos acabado el año, ¿no? Vale, en cuanto a las cámaras, no son cámaras de vigilancia de la vía, son cámaras de vigilancia de las instalaciones, es decir, que no necesariamente están apuntando a la vía. Cuando yo estaba por allí sé que la Guardia Civil en su momento las estaban nos solicitaron las posibles grabaciones, lo que ahora mismo no les sé determinar si esas cámaras al final tenían un registro de grabación, porque estaban más enfocadas, son como unas cámaras de seguridad de una vivienda, ¿no? Para la protección de vivienda, que no sé si yo al momento de venir no sé si se registraban en algún lado o eran simplemente cámaras que saltan cuando hay una incidencia. De todas formas, toda esa información está, lo que se pueda encontrar o explicar estaría a disposición de la Guardia Civil. Buenas tardes, Víctor de Elena, El Economista, aquí en el lado derecho, perdón, izquierdo vuestro. En relación a la renovación de elementos de vía en Ademuz, dos preguntas técnicas. ¿Es habitual que un tramo renovado se ausculte hasta 4 veces después de las obras? ¿Y por qué se ausculta 6 meses después y no antes? Y luego, por terminar, ¿hay alguna previsión de reapertura de la línea? ¿Alguna previsión de reapertura? Muchas gracias. A la segunda contesto yo. Previsión de apertura 2 de febrero, en principio.
Ese es el objetivo con el que trabajamos y espero que lo consigamos, ¿no? Normalmente, cuando nos comprometemos a una fecha, la solemos cumplir, ¿no? Respecto al primero, yo no sé si hay anteriores, nos hemos referido a las 4 últimas, seguramente haya alguna más antes de esas 4, y creo Ángel me corregirá, que forma parte de lo habitual, que es habitual. De hecho, hay un protocolo de ADIF que establece unas revisiones dinámicas, geométricas y a pie pautadas cada año. Creo que hay una a pie cada año que se hace en todo el trazado, y creo que se hacen entre 2 y 4 geométricas y dinámicas también al año. Por tanto, entiendo, ahora le cedo la palabra a Ángel, que entra dentro de la normalidad. Y por cierto, aprovecho para agradeceros a todos la presencia, pero también muy especialmente a los periodistas especializados en materia ferroviaria, que tanto nos ayudan en una materia tan compleja y en la que hay tanta gente que opina desde el desconocimiento. Yo quiero agradecer de verdad a la prensa especializada el trabajo que hacen en el ámbito ferroviario. Bueno, poco más que añadir, ¿no? Yo creo que estas han sido las últimas. Ahora mismo desconozco cuál ha sido las otras que se hayan hecho en el año, y también esos plazos de auscultación también se van un poco planificando con la disponibilidad o con la planificación que se hace de los vehículos de auscultación y los recorridos que se van haciendo, y a veces atendiendo también a necesidades que puedan surgir en otras líneas, que puntualmente puedan surgir algunos problemas, ¿no? Que, o sea, sobre esa planificación puede hacerse luego algunas modificaciones. Ahora mismo no tengo más detalles. Hola, María Rodríguez de Antena 3 Noticias. Decía Ángel García, yo tengo unas preguntas sobre el centro de control que se llama el Albia para saber dónde está. Me gustaría saber si en esas pantallas del centro de control se ve al Albia, también si esas pantallas, creo entender que funcionan a tiempo real, pero si hay mucho tiempo entre el movimiento, si ellos lo están viendo, y luego también si en ese centro se tienen localizados a todos los trenes que pasan por esa vía, sean o no de alta velocidad, también si todos los trenes tienen localizadores puestos, están balizados, y si por ejemplo un tren pierde la corriente o como en este caso se impacta, ¿hay algún tipo de alarma o pasa de verde a rojo? ¿Hay algún tipo de alarma en el centro? Y luego también tenía otra pregunta, que sé que hay que ser bastante prudentes en este punto, pero me gustaría saber si pueden responder si la investigación se está centrando ahora mismo más en el tren, en la vía, del mismo modo. Gracias. Muy bien, bueno, pues de los sistemas de control, ¿no? Yo creo que, haciendo referencia a lo que decía el ministro y la prensa especializada, es un sistema complejo. Los trenes, por las tecnologías que tenemos, se localizan en secciones de la vía que llamamos circuitos de vía. Sabemos que está en un circuito de vía porque, bueno, hay al final unas transmisiones eléctricas que se llegan, y sabemos en tiempo real si está en un circuito de vía o está en otro. No sabemos exactamente si está en el metro 300 o en el 301, pero sí sabemos esas secciones. Por supuesto, están controlados todos los trenes aparecen, y se saben dónde están dentro de esa posición de circuitos de vía y cuál es su evolución en el tiempo, ¿vale? Que es otro sistema de control bueno, pues en los que sabemos la previsión de dónde va a estar. Es decir, bueno, pues además de ver en tiempo real dónde está, tenemos la proyección temporal de dónde va a estar. A partir de ahí, cualquier anomalía, luego tenemos una serie de protocolos con respecto a la energía. Por ejemplo, en los centros de regulación y control hay luego un equipo especialista que supervisa el control de la energía. Tienen unos sistemas de control de todos los aparatos de alimentación de la energía, y donde saltan alarmas si se pierde esa energía. En el momento ya que se pierde esa energía, siendo trenes eléctricos, es cuando se va, digamos, alarmando, se entra a empezar a operar, a contactar con los maquinistas, cómo está la situación, porque puede haber sido, bueno, pues cualquier cosa. Entonces es cuando, además de saber físicamente ese circuito de vía, que podemos estar hablando de los metros que sean, 300, 400, dependiendo de si está en la estación o en los trayectos, que es lo habitual en el sector ferroviario, a partir de ahí, bueno, pues ya se va contactando con los maquinistas por los posibles problemas que haga, y se van activando los diferentes protocolos relacionados con la gestión del tráfico.
Sí, en el caso de Renfe, una pequeña matización al comentario de la compañera María Rodríguez. Por ese punto solo circulan trenes de alta velocidad, es una línea exclusiva, no hay tránsito de otros, y toda la flota que disponemos en Renfe dispone de dispositivos GPS, tanto de dispositivos propios de una plataforma embarcada que tenemos para la monitorización de los trenes, como de los propios mantenedores que también tienen un dispositivo GPS para saber la localización. En este caso, cuando sucede un accidente, el registro que nos llega al Centro General de Operaciones suele ser la señal de la última localización del tren. Por tanto, a una velocidad muy alta suele haber siempre una pequeña variación o inexactitud, pero de metros por la resolución que tiene la emisión de la señal. Sí, respecto a dónde se está centrando la investigación, yo no lo sé, yo no tengo contacto con la CIAF más que el que hemos tenido sobre el terreno de una manera muy distendida y muy coloquial, pero no sé, me tengo que remitir al comunicado que emitieron, creo el único que han emitido hasta la fecha y que deja abiertas todas las opciones y habla de que están trabajando, pues evidentemente en todos los ángulos, están trabajando como no podría ser de otra manera, 360 para ver dónde está la causa y por tanto sin descartar absolutamente nada, ¿no? Buenas tardes, Fabián Pérez, todo es mentira. Quería preguntar, porque no sé si me ha quedado claro, si con el actual sistema de seguridad transcurren 30 minutos hasta que se sabe en qué lugar y en qué condiciones está el tren Alvia. Igual no me he enterado yo bien, agradecería una aclaración en ese sentido. También quería preguntar por las imágenes que estamos viendo estos días, a colación de estos incidentes de vibraciones en distintos trenes de la alta velocidad española. Quería saber si el mensaje que se lanza a la ciudadanía es que es normal que haya este tipo de vibraciones, si ese es el nivel de confort al que se aspira o que se pretende prestar, o si esas vibraciones son atajadas en un determinado momento y digamos que vibres normal, pero tanto no. En ese sentido, quería saber si esas revisiones que se realizan en las vías van a, digamos, poner en cuestión los estándares de calidad a los que se están sometiendo esas revisiones. Sobre la revisión quería preguntar también cuándo fue la última vez que pasó la máquina bateadora de balastos y si fue ese 7 de enero en esa revisión completa. Y luego, ministro, ha dicho usted que estamos ante un problema nunca visto o al que nunca antes nos habíamos enfrentado. Quisiera saber si esto tiene que ver con la liberalización del sistema o hacia dónde se dirige ese comentario. Y por último, quisiera conocer las comunicaciones que han tenido con Irio en las últimas horas e incluso si se le ha llegado a proponer estar presente hoy en esta rueda de prensa. Gracias. Empiezo yo por esto último y si os parece a la primera pregunta os cedo la palabra que la podréis responder mejor que yo, ¿no? Comunicación con Irio ha habido estos días. Esta disyuntiva de si comparecer o no con Irio hoy se ha planteado, pero entendíamos que a nosotros al menos nos correspondía comunicar nuestra parte. Irio es una empresa privada no dependiente del Ministerio de Transportes, mientras que tanto Adif como Renfe sí lo son y por tanto nosotros tampoco hemos querido involucrar a terceros en cosas, en comunicaciones que solo nos comprometen a nosotros, ¿no? La liberalización del sistema no está detrás de esa afirmación. Lo que digo es que la complejidad que se atisba de este accidente es muy grande, que probablemente no se haya vivido nada similar nunca. Es decir, que lo que ha sucedido no es algo que sea algo conocido o que ya se haya experimentado de esta misma manera con anterioridad, ¿no? Con independencia del resultado, ¿eh? El resultado evidentemente es el que es y eso sí que, salvo en el caso de Angrois, no se ha producido nunca, pero me refiero a la propia dinámica del descarrilamiento. Mucho me temo que va a ser algo verdaderamente distinto a todo lo que sea, a todas las incidencias y los tipos de incidencias que se han producido hasta la fecha. Es verdaderamente singular. Las imágenes sobre las vibraciones, bueno, yo creo que todo fuera de contexto hay que tomarlo con cautela, ¿no? ¿Cuándo se han producido, en qué línea y con qué material rodante? El material rodante también influye, no es solo la línea, también hay trenes que tienen más vibración y trenes que menos. Algunas imágenes que he visto, si se corresponden con la realidad, es decir, si no están alteradas, no son normales.
Y por tanto, lo que creo es que esas deficiencias estoy seguro de que forman parte de las que se han detectado bien por los maquinistas, bien por los auscultadores, y se habrán corregido o se tienen que corregir. Algunas imágenes muy extremas, desde luego, no son admisibles maquinista y por tanto tiene que intervenirse si se detectan, ¿no? Como seguro que se habrán detectado, ¿no? Respecto al tiempo de localización del Albia y demás, yo creo que hay una confusión ahí, si os parece, lo podéis... Sí, por la parte al final de lo que he explicado de la información registrada en los sistemas de gestión del tráfico. Y vuelvo a repetir, si la primera comunicación del IRIO sobre la incidencia es sobre las 19:45, minutos antes se sabe que hay una pérdida de energía, se empieza a hablar con la interventora del Albia sobre las 19:49, es decir, 4 minutos de hablar con IRIO, y en los sistemas de control del tráfico se sabe que está en la estación de Adamuz, es decir, sabemos que está en esos circuitos de vía. La cuestión era ver cómo estaba, ¿no? Entonces sí, la localización ya se daba por hecho que era en la estación de Adamuz. El estado es cuando se va hablando con la interventora. Sobre las 19:50 ya sabemos que ha pasado algo. Bueno, yo creo que ya hay hay golpes, hay heridos, ha habido el estado total. Como comprenderá, hasta que no van llegando todos los primeros equipos de emergencia, sale alguien que puede tener una visión global. Muchos viajeros están todavía atrapados, es decir, hay un pequeño momento de confusión, ¿no? Pero sí se sabe que hay gravedad en el estado del tren y de los viajeros, ¿no? Que es lo que activa rápidamente todos los recursos de emergencia, ¿no? Porque eso es lo más grave que puede ocurrir en el ferrocarril. Lo sabremos mañana. Mañana podremos dar una información lo más exacta posible de cuándo vamos a poder reabrir la AP7. Respecto a si voy a visitar o no la zona, he estado en Barcelona hace bien poquito y sí, me estoy viendo a ver cómo puedo hacer para desplazarme. Y luego, no sé, había otra última. Lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar, es decir, durante la noche trabajamos y lo vamos a intentar. Ángel. Sí, por añadir, en la línea alta velocidad Madrid-Barcelona está todo preparado, como he dicho, y siguiendo los sistemas de gestión de la seguridad. Ante las denuncias tenemos que implantar las limitaciones temporales de velocidad si no podemos terminar de confirmarlas, y esta noche me confirman que íbamos a volver a hacer un paso con los vehículos de auscultación para revisar de verdad objetivamente si hay un riesgo, ¿no? Con los resultados que salgan, empezaremos el día objetivamente, siempre en condiciones de seguridad, con alguna limitación o no. Sí, buenas tardes, ministro. Soy Carlos Morán, del diario Expansión, y tengo 3 preguntas. Una tiene que ver con el arranque de su intervención, que ha dicho que no se va a esconder. Es verdad que usted ha intervenido en los últimos días en múltiples ocasiones, el ministro del Interior, el presidente de Renfe, el presidente de IRIO. Yo echo de menos la participación pública del presidente de Adif, y si eso significa que usted lo ha desautorizado para hablar sobre este percance. En segundo lugar, me gustaría preguntarle, aunque se sobreentiende de sus declaraciones, si algunas de las iniciativas planteadas por el Ministerio en 2025 se van a poner en cuarentena mientras esté en proceso de revisión de este accidente, y me refiero a que los trenes puedan circular a 350 km por hora, si esa ya es una prioridad o ha dejado de ser una prioridad del Ministerio, y si el régimen de explotación del tren, aunque ha dicho que la densidad no tiene nada que ver con el accidente, aunque sí provoca más incidencias, el régimen de explotación, el régimen de liberalización, puede replantearse a partir de este incidente y tengamos que volver otra vez a un régimen más parecido al anterior, el régimen de monopolio, como ocurre en otros países como Japón. Y la tercera pregunta tiene que ver con aspectos técnicos. En contacto con algunos técnicos de la UTE que trabaja para Adif en la conservación y mantenimiento de ese tramo en concreto, han comentado en los últimos días que en la revisión ocular del accidente también se observaron traviesas de hormigón a los lados de las vías destrozadas.
no sé si eso también es un aspecto que forma parte de la investigación y que tanto de Adif como del Ministerio, como de los agentes que están interviniendo en la investigación también se está teniendo en cuenta. Muchas gracias. No hay ninguna consigna para que el presidente de Adif no abre. O sea, no habrá surgido, pero no hay ninguna consigna. No se le ha apartado de nada. También entiendan que es el responsable de la infraestructura y en el caso de un accidente, en principio es parte y juez, ¿no? Entonces esa también es una posición, digamos, más delicada que yo creo que a él le hace adoptar una posición más prudente, pero desde luego por parte de mí ninguna consigna para que intervenga o no. De hecho, hoy aquí hay un representante de Adif, no es el presidente, igual que no está el presidente de Renfe, hemos elegido las personas que puedan ejercer mejor una portavocía. No siempre es el presidente, hemos elegido a las personas que creemos que mejor pueden explicar públicamente las cosas, ¿no? Respecto a la velocidad, la decisión de poner la Madrid-Barcelona a 350 km por hora no es una decisión coyuntural, sino que forma parte de una idea, de una aspiración de que nuestra alta velocidad siga dando pasos adelante, con independencia de que en ese camino pueda tropezar, como ha tropezado esta semana, ¿no? Gravemente. Pero vamos a seguir dando pasos adelante y vamos a aprovechar la renovación que tenemos que emprender de la línea, empezando por la Madrid-Calatayud, ya lo he dicho antes, y vamos a reemplazar pues los elementos de vía necesarios, aprovechando que el trazado sí nos permite ir a 350 por hora, cosa que otros trazados de otras líneas no nos permitirían, aunque sustituyéramos todos los elementos de vía. En este caso sí nos lo permite. Vamos a aprovecharlo para elevar nuestra velocidad y, por tanto, aspirar a dar un servicio aún mejor a nuestros usuarios, que es llegar en menos tiempo a su destino, utilizar menos tiempo viajando para poder hacer su vida, ¿no? Su trabajo, sus dedicaciones. El régimen de liberalización me temo que no depende de mí. En fin, no soy el mayor fan, aunque me toca convivir con él y defender sus virtudes, también destacar algunos de sus defectos e intentar corregirlos. El modelo japonés, lamentablemente, no es el nuestro porque Japón no está en la Unión Europea y, por tanto, no está sometida a las normas en materia de liberalización del mercado a las que estamos sometidos nosotros, que sí somos miembros de la Unión Europea y que no nos podemos quedar solo con lo que consideramos que es la parte del jamón, sino que también a veces nos toca el hueso, ¿no? Y luego, respecto de las traviesas, no sé si queréis aportar algo, pero sí que decir, antes de darle la palabra a Ángel, que ahí hay un destrozo tremendo, es decir, que haya traviesas rotas. Tengan en cuenta que una parte del tren, cuando descarrila, discurre por el centro del carril, entre las dos vías, y va con los bogies armando un destrozo descomunal. Por tanto, sí, había trozos, ¿no?, de traviesa, ¿no? Sí, bueno, además de los del destrozo, no sé si se refiere a otras traviesas que no estuviesen puestas, esas, a ver, cuando hay siempre alrededor de la infraestructura ferroviaria puede haber restos de antiguas renovaciones. Tengan en cuenta que esos desvíos se cambiaron y pueden ser restos de las traviesas de esos desvíos. De todas formas, como todo se está fotografiando, inventariando y tal, y no tenemos nada que ocultar, lo que tenga que evaluarse está ahí disponible. Pero bueno, una primera hipótesis podrían ser de los desvíos anteriores cuando se desmontaron. Esa zona, tenga en cuenta que es una zona técnica de Adif, y allí, eso sí lo puedo decir con claridad, porque están al lado del tren Irio, por ejemplo, está en toda la motorización de los desvíos que se sustituyeron, están allí todavía, y probablemente de algunos que se sustituyeron en otras zonas del trazado. Se aprovechan esas zonas técnicas para, en algunos casos, almacenar algún material que bueno, pues o no se ha trasladado a vertedero o no se le ha dado un destino final, pero vamos, no me parece significativo ni relevante, ¿no? Ministro, buenas tardes. Alberto Sanz del Confidencial. Me gustaría centrarme en las medidas preventivas que se han adoptado después del accidente, sobre todo Madrid-Barcelona, Madrid-Valencia. Adif y el Ministerio tienen constancia de cartas recibidas por parte de los maquinistas. Hablan de 5 cartas en estos últimos 2 años, donde solicitaba incluso bajar la velocidad a 250. Se ha bajado la velocidad todavía más, a 160. Y dicen que se han tomado las medidas con rapidez que no se han tomado antes del pasado domingo. Entramos en un escenario de prudencia en el que cada vez que algún maquinista dé la voz de alarma haya que revisar, cosa que no se hacía hasta el pasado domingo. Y por preguntar por el tema de Rodalíes.
¿por qué no se cortó el servicio en Rodalies con la alerta que había en Meteocat? ¿Por qué no se tomó esta decisión? Es una decisión que puede tomar directamente tanto el presidente de Renfe como el de Rodalies y bueno, son cosas que ya se han adoptado anteriormente con unas estimaciones, con una alerta meteorológica similar, incluso después de lo que se vivió el pasado en 2018. ¿Por qué no se tomó esa decisión? Y es una de las grandes quejas que están recibiendo por parte de los maquinistas. Muchas gracias. Respecto a las medidas preventivas, yo niego la mayor, es decir, no es que no se haya hecho o no se hayan atendido las reclamaciones que realizan los maquinistas, se atienden con arreglo a su entidad y a si se corresponden o no con las mediciones que posteriormente se hacen en la vía. La diferencia es que en este momento la intensidad de esas reclamaciones no nos lleva a otra situación, es decir, como digo, lo normal hasta ahora, más allá de las cartas, es que la media de reclamaciones diarias en alta velocidad sean 4. Ayer solo en la Madrid-Barcelona se produjeron 25. Es decir, que la respuesta es proporcional a las reclamaciones que se están produciendo, ¿no? Yo, respecto de la decisión de Rodalies, esto es una decisión que en principio le corresponde a la Dirección de Circulación, pero bueno, también yo he pedido alguna explicación, me han dicho que en principio era una alerta naranja, que no era una alerta roja, en fin, eso es lo que puedo decir de lo que a mí me han respondido. Sí, evidentemente cada vez que hay un riesgo para la circulación, en el caso de Rodalies o de cualquier otra prestación de servicio, se han tomado las medidas que eran oportunas, una limitación temporal de velocidad o incluso la suspensión del servicio, como en alguna ocasión recientemente nos ha ocurrido en Rodalies. Esa información, cuando nos llega y hay constancia de un riesgo, se evalúa no solo por parte del operador, que no podemos tomar esa decisión unilateralmente porque estamos mermando o coartando el derecho a la movilidad, que es un derecho que se tiene que salvaguardar, y lo que se hace es elevar y tomar una decisión con todos los actores implicados. En este caso, en el día de ayer, yo aún, por las circunstancias que rodean el accidente que hemos tenido en el lunes, no tengo constancia de cuáles fueron exactamente los avisos que hay, porque una cosa son los avisos de la AEMET y otra cosa son los avisos con respecto al riesgo que supone para la infraestructura, que tiene unos mecanismos que hacen atenuar esta situación. Evidentemente, al igual que en el caso de Adamuz, vamos a investigar y vamos a analizar todo lo que sea necesario para esclarecer si ha habido algún tipo de fallo o de error, evidentemente. Pero siempre salvaguardamos cualquier tipo de riesgo sin lugar a duda. En el caso concreto, por añadir, del accidente más grave, yo ayer hablé cuando se produce esto, imagínense, yo acababa de llegar prácticamente de Córdoba, estaba con la ropa del domingo y pasa esto, les puedo asegurar que, en fin, yo ya pensaba que estaba soñando o no sé. Y hablé con la consellera, con Silvia Paneque, y le pregunté, ¿pero está lloviendo tanto donde ha pasado esto? En concreto, en esa zona, no. Es decir, no había una lluvia, ni siquiera había lluvia. No había. El problema que nos han explicado de estas primeras indagaciones sobre el terreno es que sí había llovido fuertemente los anteriores días. Eso había producido que el talud, que es un talud arcilloso que estaba contenido por el muro, se convirtiera en un talud mucho más pesado por la acción de la lluvia que había permeado, mucho más denso. Y eso es lo que había provocado el colapso del muro, ¿no? Lo explicaba incluso esta mañana un ingeniero en Televisión Española de una manera muy la verdad que yo creo que muy precisa, ¿no? Entonces, claro, el accidente más grave ha tenido lugar en una zona en la que las condiciones meteorológicas no eran especialmente, al menos llamativas, no avisaban de una necesidad de intervención y además, por dar alguna explicación, ese tramo en concreto tenía una limitación a 60, o sea que, en fin, la fatalidad es indudable, ¿no? Ministro.
Hola, buenas tardes. Marta Belverde, del periódico El Mundo. Quería, ministro, aunque ha dicho que no quieren hacer especulaciones, si al menos nos podía indicar si hay alguna hipótesis particularmente factible a qué pueden deberse las marcas que se han detectado en las ruedas de varios trenes y si se acreditara a través de esas marcas que había una fisura previa en la vía, a qué se podría atribuir y por qué no se habría detectado en las múltiples revisiones que nos han comentado que se hizo en la vía. Muchas gracias. Pues la pregunta ahí está la madre del cordero. Y, por tanto, en este momento es que yo ni estoy cualificado ni tengo la respuesta. Es una respuesta que le corresponde a la comisión de investigación, a los técnicos, a los peritos, a todos aquellos. Aquí va a haber muchas investigaciones, va a haber muchos técnicos dando su diagnóstico y, por tanto, en este momento, desde luego, yo no estoy en condiciones de dar una teoría. Y más, como le he explicado, cuando se han visto esas mordidas en los bogies derechos del Lirio, en un Renfe también, pero en un Renfe también se han visto en el lado izquierdo, lo cual es absolutamente desconcertante. Ministro, ahora sí. Corina Pons, de la agencia Reuters. Efectivamente, después del accidente hemos podido hablar con el sindicato de maquinistas. Ellos nos han dicho que estaban solicitando mayor mantenimiento preventivo ante el tráfico y el uso de las vías en los últimos años. Nosotros hemos revisado y efectivamente España ha hecho un esfuerzo en la inversión de la expansión de la red de alta velocidad, pero las inversiones en el mantenimiento están por debajo de otros países vecinos. Lo que queremos saber es si luego de todo lo que ha pasado y todo este debate y la convocatoria a huelga, efectivamente hay una revisión y el Ministerio va a comenzar un esfuerzo superior en el mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias en España. ¿En qué consiste? Entendíamos que adelantaba las obras Madrid-Barcelona, pero si nos puedes dar un marco más global de cuáles son las medidas inmediatas en temas de mantenimiento. Gracias. Bien, yo agradezco que se reconozca que el esfuerzo inversor ha crecido. Admito que sea posible abrir un debate sobre si es más necesario incrementar la cantidad que se destina a mantenimiento. Lo acepto. Tengamos ese debate y veremos a resultas de ese debate qué decisión tomamos, ¿no? Pero lo que sí pido es que se desvincule del accidente. Es decir, el accidente a lo mejor indirectamente puede servir para abrir un debate o para reabrirlo, o para abrirlo más de lo que ya estaba y tomar una decisión en torno a la cantidad que se invierte en mantenimiento. Pero desvinculemos lo del accidente. El accidente no ha tenido, hablaban de descartar factores, pues el fallo humano parece claro, la falta de mantenimiento o de supervisión de las vías también parece claro que no está entre las causas del accidente. Es decir, tengamos ese debate, lo acepto, vamos a ver qué resulta de él, pero por favor desvinculemos lo del accidente que no ha tenido nada que ver con ello. Me pasan un gráfico, yo hoy no quería tampoco aburrir, ¿no? Pero por hablar de inversión ferroviaria, como les decía, la inversión total mayor que se había realizado en la red tuvo lugar en el año 2011, fueron 7.183 millones. Ya el año 2012 se bajó a 5.000, el 2013 se bajó a 2.500 y la inversión llegó al punto más bajo en 2016 con 1.694 millones. En el año 2024 y 2025, los dos últimos, entre los dos se han invertido 11.700 millones en la red ferroviaria española, es decir, el equivalente más o menos a los 5 años comprendidos entre 2003 y 2017. Que se ha incrementado la inversión es clara, que también dentro de este incremento hay un incremento sustancial del importe global de mantenimiento es claro. Otra cosa es si hablamos por kilómetro, que es un dato que no tengo y que tendríamos que valorar, pero desde luego yo creo que es indudable el incremento de la inversión y sí que creo que sería bueno mantener el debate pero desvincularlo del accidente, porque si no, además llevamos a la ciudadanía a una idea equivocada, que es que la seguridad ha estado comprometida por falta de mantenimiento. Yo creo que no es así, desde luego no está vinculada al accidente y bueno, pues tendremos que valorar si efectivamente tenemos que volcar más recursos, ¿no?
¿Qué tal? Buenas tardes. Álvaro Jiménez, en directo para el canal 24 Horas de Televisión Española. Ministro, yo quería preguntarle un par de cuestiones. Esta misma tarde han comenzado los trabajos para trocear el último vagón del Alvia, el número 3, según ha informado la Consejería de Emergencias de Andalucía, después de que esta mañana ya hayan concluido las labores en los vagones 1 y 2. No sé qué más detalles nos puede dar al respecto. Y una segunda pregunta también. De momento ya son 43 los fallecidos en este accidente. La Guardia Civil ha dicho esta misma tarde que quedan 2 desaparecidos por recuperar del Alvia. No sé si usted me puede confirmar estos mismos datos. Gracias. Sí, por el ritmo del achatarramiento del tren Alvia, sí, a lo largo de hoy han terminado los del segundo coche por orden de marcha y ya se ha empezado con los terceros. En cuanto a las víctimas, y nuevamente, como la dirección de la emergencia la estaba llevando la Junta de Andalucía, son ellos los que estaban controlando y cotejando las denuncias por desapariciones con los cadáveres que habían aparecido, ¿no? Entonces es por lo que probablemente las cuentas indican que pueden faltar todavía 2 cadáveres, pero eso, por favor, no nos considere la fuente fiable de esa información, ¿no? Entonces, por supuesto, incidir otra vez, Adif está trabajando en ese achatarramiento, dirigido por bomberos y con la autoridad judicial al lado, es decir, hasta que nos digan que ya podemos trabajar con otro ritmo, ¿no? Entonces ahora sigamos volcados en la emergencia, en dar respuestas a estas posibles personas desaparecidas y sobre todo intentar acabar con la incertidumbre de muchos familiares en unos momentos tan dolorosos. El lunes me pareció escuchar que comentaron que en la zona de Adamuz había una limitación de velocidad, que los trenes no circulaban a 300 km por hora, sino a 250, incluso el accidente se produce a menor velocidad. ¿Podrían comentar a qué debía esa restricción de velocidad que había? Y por último, respecto a Rodalías, si bien no tienen actualizado por ahí en este momento los resultados, ¿tienen alguna información antes de haber empezado la conferencia respecto si encontraron algún punto de seguridad crítico que hayan decidido poner un poco de énfasis en relación a la suspensión que hubo todo el día? Muy bien, con respecto a la velocidad de esa limitación de velocidad que indica de 250 km por hora, no es una limitación, es la velocidad del trazado con la que se diseñó. De hecho, hay un tramo anterior que tiene menos velocidad, eso es la salida de Córdoba por una orografía complicada de Sierra Morena, en la que en ninguna parte del trazado se alcanzan los 300 km por hora. O sea, no es una limitación, es la velocidad de diseño de esa infraestructura. Entonces ahí lo que se circulaba era la velocidad de diseño que estaba prevista. Respecto de Rodalíes, decir que en el día de hoy Adif ha estado auscultando toda la infraestructura y hemos pedido además que pusiera énfasis no solo en la propia infraestructura, sino también en esas zonas en las que en estas condiciones climatológicas pudiera haber bueno, pues algún problema, pasos con mucha vegetación, taludes, etcétera. Y eso creo que a lo largo del día se ha estado haciendo por parte de Adif. Los resultados ahora mismo no los conozco. Estamos aquí ante un accidente con una empresa privada participada por el Estado italiano. Ha dicho que no querían involucrar a Irio en esta rueda de prensa. Bueno, yo no sé si le preocupa el hecho de que varios vocales de la CIAF y su presidente tengan trayectorias largas o hayan tenido en las 2 empresas públicas que también están involucradas en el accidente, pues pueda poner en cuestión sus conclusiones. No le haría la pregunta, ministro, si estuviese aprobada la nueva autoridad independiente de investigación de accidentes. Entonces, solo le quería saber si nos puede explicar las razones del retraso en aprobar el Real Decreto que la regula y que permitiría que estuviese ya en funcionamiento. Gracias.
Bueno, el retraso son cuestiones meramente procedimentales, administrativas. Hemos estado trabajando en los estatutos de la autoridad. Hemos pasado también intentado pasar la tramitación con el Ministerio de Administraciones Territoriales sobre la decisión de las sedes en la que debe estar ubicada esta autoridad. Como saben, hay una política gubernamental que busca no concentrar todas las sedes en Madrid. Eso es una discusión que se está teniendo en el seno del Ministerio de Administraciones Territoriales. Y creo que estamos en condiciones en breve de tener en marcha la autoridad independiente. No creo, sinceramente, que a efectos científicos vaya a tener una gran diferencia. Piensen, por un lado, que la plantilla de los investigadores que está a cargo de la investigación de este accidente pasaría íntegramente a la autoridad. Es verdad que habría un consejo por encima que hoy no existe, un consejo además remunerado, algo que le da, digamos, más solidez al órgano, pero vamos, yo no tengo en este momento ninguna razón para dudar de los componentes de la CIAF, de su presidente, y sí que les puedo garantizar el máximo respeto al trapo lo menos posible. No nos vamos a inmiscuir en su trabajo ni vamos a interferir en él. Por tanto, esperamos que, como buenos profesionales que son, emitan el juicio con el criterio más ajustado a la realidad, porque se lo digo muy claro, yo no tengo una preferencia por ninguna hipótesis, no tengo ninguna. Es decir, sinceramente, sea lo que sea, se lo tenemos que garantizar a las víctimas. Y sobre todo, sea lo que sea, tenemos que intentar aprender de lo que ha pasado para que no se vuelva a repetir. Engañarnos a nosotros mismos no tendría ningún sentido. Yo, personalmente, estoy bastante tranquilo con lo que he visto hasta ahora del trabajo que ha hecho el Ministerio en sus infraestructuras, lo que no quiere decir que ese trabajo garantice que sean infalibles y no quiere decir que hayan podido fallar, pero creo, hasta ahora, de lo que hemos observado, que los protocolos se han cumplido con mucho rigor y que se ha, digamos, cuidado de la parte que nos tocaba como la norma establece. ¿Quiere eso decir que está garantizado que no sea un problema de infraestructura? No. A lo mejor puede serlo. Puede ser del material ferroviario, puede serlo. Sería un problemón también. Piensen que es un tren estupendo y que está dando servicio todavía en nuestro país y en otros países del mundo, y sería un problemón. Por tanto, no tengo preferencia, lo digo sinceramente. Lo que tenga que ser, lo que sea, lo aceptaremos, lo trataremos de explicar, trataremos de entender y trataremos de aprender. Eso es lo que puedo decir.